Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Antes de comenzar, tengo que hacer una advertencia a todos los que os encontráis en el mismo. Las estafas por Internet están al orden del día y ahora está circulando una que pide dinero para predicadores conocidos. Quiero indicaros que nosotros nunca pedimos dinero. Por tanto, rechacen cualquier indicación que se haga en ese sentido porque es falsa. Recibimos ofrendas, pero no pedimos dinero. Respondimos a la primera pregunta de Jesús Alberto Alcócer. ¿En qué libro puedo consultar para saber sobre manuscritos de las Escrituras, los descubrimientos de estos y, en fin, los estudios sobre este tema? Eso tienes que suscribirte a revistas técnicas que proceden de universidades de teología de cierto renombre o de cierta importancia en el mundo, como puede ser, por ejemplo, la Pontificia de Salamanca y otras. No hay otros libros que verdaderamente sirvan para este fin. En mi libro de bibliología hay referencia amplia a los principales manuscritos de la Biblia. Ángela Silva. ¿Esta reflexión es correcta? Para tener una comprensión por medio de esta ilustración, la palabra mundo tiene 3 connotaciones en la Biblia y contenido, es decir, como Satanás, la carne y mundo, y esto es un monstruo feroz y horrible, y no se presenta como un monstruo engañador disfrazado como el parque de atracciones donde llevamos a nuestros hijos. Realmente son 3 cosas distintas, una el mundo, otra la carne, otra el diablo o Satanás. Es necesario estar en guardia siempre sobre esto debido a la peligrosidad que conllevan. De nuevo, Ángela Silva, ¿qué es la teología de retribución? Pues no conozco esa teología, pero suelen dársele nombres a aspectos de doctrina conforme a la importancia que el teólogo desea buscar en ella. Virtual CNAE. Según la historia del Imperio Romano, ¿hay algún dato referente a cuánto medían los esclavos que utilizaban en las cruces, o mejor dicho, los que utilizaron para la crucifixión de Jesús? Es solamente para información. Sé que el propósito de la cruz fue expiar nuestros pecados en la cruz, y una vez creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Mira, que yo sepa, no hay ninguna referencia a ese dato de estatura, de altura, de los que crucificaban o los que eran crucificados. Hay razones que motivan la curiosidad, pero que no tienen una referencia o una respuesta histórica. La única forma es precisamente entender que crucificaron a Cristo como al resto de los hombres y que crucificaban a los esclavos y a otros como al resto de los esclavos. Virtual NAE. En mi iglesia local invitaron a una hermana dominicana residente en Holanda a predicar un domingo y tomó el sermón para hablar de diezmos y me sentí muy molesto y en mi mente decía que era una falsa maestra, pero ya he visto que la han vuelto a invitar varias veces y sé que mi pastor es un hombre que predica expositivamente y esa es la razón por la cual asisto a esa congregación, pero si él permite esto, ¿qué debo hacer? No tengo respuesta, puesto que no conozco las razones que mueven al pastor para hacer eso. La única forma es que tú hables con él y le preguntes cuál es la causa. JACG. Cuando oramos a Dios para saber cuál es su voluntad en decisiones de vida, con qué hermana casarse, en qué trabajar, etc., ¿cómo sabes cuál es la respuesta de Dios? Nos dice por medio de otras personas, sueños, sensaciones de paz, cómo Dios habla a nuestro espíritu, por corazonadas, sin importar que el corazón sea engañoso. Dios responde muchas veces poniendo delante de nosotros la solución que buscas. En otras ocasiones, te hace sentir paz con la decisión que vas a tomar. Otras veces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Y sientes tranquilidad con eso.
Siempre que busco alguna orientación divina, suelo añadir a mi petición: Señor, te pido que seas muy claro en esto para conocer tu voluntad. Manuel, el apóstol Pablo en Filipenses 3:2, ¿a quién se refiere con lo de a los mutiladores del cuerpo? Pablo está enfrentándose a los judaizantes que querían que los cristianos practicaran la religión judía y predicaban la circuncisión. Por ejemplo, Hechos 15:11. Todas las prácticas del judaísmo están prescritas solo para judíos, como era la circuncisión de los niños recién nacidos. Cuando los judaizantes demandaban que se practicase la circuncisión, estaban pidiendo que se mutilase el cuerpo, porque esa práctica no vale para nada en los gentiles, porque la circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne, sino la del corazón. Por esa causa, a estos judaizantes les llama Pablo mutiladores del cuerpo. Los judaizantes se gloriaban simplemente en la marca corporal producida por la circuncisión. Pablo usa irónicamente un juego de palabras en griego: circuncisión y mutilación. Lo que aquellos consideraban orgullo, para Dios era mutilación del cuerpo, por tanto, aborrecible para él, ya que no iba acompañada de la circuncisión del corazón. Una advertencia cariñosa: estos judaizantes se disfrazan hoy de mesiánicos. Ojo con las enseñanzas procedentes de estos, con sus fiestas, sus días de descanso, etcétera, etcétera, que esclavizan a los cristianos. La advertencia del apóstol es sencilla: traslada de otro modo esa enseñanza. Guardaos de la impiedad, guardaos de la mala forma de hablar, guardaos del legalismo. Noel Moa Neri. ¿Es cierto que el pasaje de 2 Corintios 4:4, Dios de este siglo, es incorrecto? Porque parece ser que la Biblia pesita traduce Dios, o sea, no Satanás, como las demás versiones. Me gustaría tener más luz en cuanto a esto. El texto griego es claro y preciso. Se lee literalmente en todos los manuscritos: el Dios del siglo, y es por tanto una referencia directa a Satanás. La versión pesita es una versión cristiana de la Biblia en idioma siríaco. Es la más usada y más extendida y venerada hasta el día de hoy por todas las comunidades cristianas provenientes del cristianismo sirio, pero no es una versión superior en nada a las versiones bíblicas que tenemos del Nuevo Testamento, que se escribió en griego y no en hebreo. Yadyan, ¿hay diferencia entre creer en el don de sanidad y orar personalmente en nuestras oraciones por sanidad? ¿Son correctas ambas? ¿Alguna no es correcta? Cuando en las iglesias dicen pasen los enfermos para orar por ellos, ¿hay algo incorrecto aquí? La intercesión por todos es un mandato bíblico, que se hagan peticiones por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Por tanto, es bíblico orar por los enfermos. El don de sanidades es un don que el Espíritu Santo da a quien Él quiere, como todos los dones. 1 Corintios 12:11. No se puede afirmar si está o no operativo, pero es evidente que su operatividad disminuyó mucho ya en tiempos finales de la época apostólica, de modo que Pablo recomendaba a Timoteo que tomase un poco de vino por sus muchas enfermedades, y a Trófimo lo había dejado enfermo en Mileto. Lo que Dios puede responder para sanar a un enfermo es la oración de fe que se hace en intercesión por él. Santiago 5:15. Chloe Salazar. Me ha parecido escucharle que la salvación no es por la fe sino por creer. Entonces, ¿ese creer no se considera fe? Hay que ver cómo lo dije, es decir, ¿en qué contexto estaba yo usando esa expresión? La fe intelectual no salva a nadie, sino el creer con el corazón. Romanos 10:9. Pero no se puede creer sin el ejercicio de la verdadera fe.
Luego son expresiones alternativas. Creer es ejercer la fe, y ejercer la fe es creer. No puede ir lo uno sin lo otro. Héctor Gabriel Vaca Mora. La palabra mundo en Juan 3:16 no puede significar todos y cada uno de los hombres, a menos que usted esté dispuesto a aceptar lo siguiente. 1. Que Dios ama a muchos en vano, puesto que perecen. 2. Que Cristo fue entregado a favor de millones por los cuales nunca le conocieron. 3. Que Cristo fue entregado en favor de millones que no pueden creer en Él. 4. Que Dios cambia en su amor al abandonar a los que perecen, o de otra manera, sigue amándolos en el infierno. 5. Que Dios falla al no darles todas las cosas a todos aquellos a quienes Cristo fue dado. 6. Que Dios no sabe de antemano quiénes creerán y serán salvos. No podemos admitir tales absurdos. El mundo solo puede significar aquellas personas esparcidas a través del mundo que son elegidos de Dios. Juan usa mundo como una metonimia donde se toma el todo por una parte. Esto es, los elegidos. ¿Siempre? ¿Siempre usa mundo por metonimia como una metonimia? Cambiemos entonces todas las veces que aparece mundo por elegidos. A ver lo que pasa en la Biblia. No vamos a contestar esto, porque no es pregunta, es polémica, en donde la filosofía propia de quienes quieren negar la verdad de un texto bíblico y lo que éste dice, la tuercen como el de Juan 3:16 para que diga lo que no dice, pero que es lo que ellos quieren que diga. Como es todo el argumento anterior filosófico que planteas. Guillermo Hidalgo. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Pregunto, Micaías en su visión de la escena celestial, segundo de Crónicas 18:18, en la que se ve a Dios, solo pudo hacerlo por la condescendencia hacia su persona de parte de Dios, y al que se ve es la segunda persona de la deidad, el Hijo. De manera correcta, es referirse a esta visión de Dios. Sería una teofanía o una cristofanía o ninguna de las dos por tratarse de una visión del cielo y no de una aparición en el mundo de los hombres, de los sentidos. Mira, la visión de Dios no exige que sea una visión antropomórfica, esto es en forma humana, sino el glorioso trono de Dios en donde por su gloria se manifiesta su presencia. Esto ocurre también aquí. Si fuese una visión en forma humana, sería la de la segunda persona divina, que es realmente la única que se hizo hombre. Lol Casters. ¿Me podría explicar este versículo Efesios 6:12 a qué se refiere con lucha? Bueno, el texto dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No cabe duda que se trata de una lucha del creyente contra los demonios. Sin embargo, no es el creyente quien ataca a los demonios, sino que son estos que lo hacen para procurar derrotarlo espiritualmente, como enseña el apóstol Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe. Primera carta de Pedro 5:8-9. Del mismo modo, lo enseña también el apóstol Pablo en el versículo que antecede de Efesios 6:11. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. La lucha es de resistencia con las armas que Dios nos da y nunca de ataque, porque ya han sido derrotados los demonios por Cristo en la cruz. Marcelo L. Folgar. Sin la más mínima duda, Jesús el Cristo murió por el ser humano. El castigo en el lago de fuego fue hecho para Satanás y sus demonios. ¿Y por qué muchos humanos van a parar allí? Simplemente porque no obedecieron el llamado del arrepentimiento. En el trono blanco nadie podrá cuestionar a Dios diciendo, ¿para qué este tribunal?
si al fin y al cabo tú me elegiste para condenación? Eso sería horrendo. El calvinismo es una más de las sectas del montón. La primera parte de tu reflexión es correcta. Cristo murió por todos. Y también se condenan eternamente los que rehúsan creer en él. Juan 3:36. Sin embargo, decir que el calvinismo es una secta es absolutamente impropio, incorrecto e incierto. Juan Calvino fue uno de los más grandes teólogos de la Reforma. Un cristiano con conocimiento bíblico, teológico, idiomático, amplísimo, etc., que escribió una monumental teología que se titula Institución de la Religión Cristiana, que todos los líderes de las iglesias, maestros, predicadores, debieran leer. De ese modo se evitarían afirmaciones como las que estás haciendo en tu última frase. Calvino fue un extraordinario maestro, humilde, conocedor de la Biblia, defensor de la doctrina. Si se leyese sus escritos y se conociese su contenido y su pensamiento, se evitarían que muchas cosas que él no dijo y que los que se llaman calvinistas le atribuyen no son verdad o no les son atribuibles, con lo que se alejaría a los que afirman cosas que Calvino nunca dijo. El calvinismo es una posición teológica, bíblica, que afirma la seguridad de salvación, que Cristo es el único Salvador, la soberanía de Dios y sus perfecciones. Nunca, jamás llamemos al calvinismo secta, porque no es verdad. De Kindle. ¿Cómo puedo entender lo que dice la carta a los Hebreos 2:1-3? Sencillo. La salvación a la que debemos prestar atención es la esfera de la santificación, es decir, el segundo periodo de la salvación. El creyente tiene para vivir en victoria la acción divina, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. El Espíritu Santo da poder para vencer en la tentación y sobre la carne. Gálatas 5:16. Por tanto, se nos manda ocuparnos de la salvación, esto es de la santificación. Esto no supone en nada, no se opone tampoco en nada al aspecto de la justificación, que es el inicio de la salvación. De ahí que la salvación no se puede perder. Angélica, según lo que entiendo, ahora somos un solo pueblo en Cristo, es decir, judíos y gentiles. Pregunta, ¿qué pasa con el pueblo judío como nación, etnia? ¿Tendrá una oportunidad? ¿Podría explicarlo? Mira, la rebeldía de Israel contra el Señor y el rechazo del Mesías, aun con las evidencias de las señales mesiánicas que hizo, produjo que Dios los endureciese, y Juan dice de ellos. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Juan 12:38-39. Sin embargo, las promesas que Dios hizo a este pueblo se cumplirán. Por eso Dios salva a algunos de esa nación en este tiempo, para que como pueblo no desaparezca y sea objeto de las bendiciones prometidas. Dios enviará su mensaje de salvación, y de ellos, antes de la tribulación, se salvarán por lo menos 144,000. Luego, todo Israel será salvo, es decir, el remanente fiel que haya quedado. Nuevamente, Angélica, ¿podría explicar Isaías 7:14 tuvo dos cumplimientos? Probablemente uno de ellos se cumplió en relación con el rey Acab, al que se le anuncia el alumbramiento de una virgen, pero definitivamente se cumple en relación con el Mesías y el nacimiento de Jesús, como enseñan los evangelios. Ángel Fernández Vidal. En el Sermón del Monte, la Reina Valera dice bienaventurados, que traduce como feliz. Yo creo que la felicidad no existe en esta vida debido a las enfermedades, cáncer, vejez, sufrimientos por ver injusticia contra seres humanos, animales e incontables tristezas. Sin embargo, en la Nueva Traducción Viviente descubrí que traduce bienaventurados por Dios bendice, y me quedé satisfecho. ¿A usted le parece
también mejor traducción. Mira, la palabra que aparece en el texto griego es la equivalente literalmente a bienaventurado. Este término en castellano significa afortunado, feliz, dichoso, contento, alegre, satisfecho, etc. Las traducciones como la Nueva Versión Textual o la Biblia Textual o la Nueva Versión Viviente usan lo que se llama equivalencia textual o equivalencia dinámica, que modifica la palabra según el traductor le parece mejor para adaptarla a una mayor comprensión, como en este caso, pero no se trata de una traducción literal. Chiadonet. ¿Qué libro me recomienda para aprender más sobre exégesis dispensacional? Mira, te recomendaría, por ejemplo, Dispensacionalismo Hoy, de Charles Ryrie, Eventos del Porvenir, de Dwayne Pentecost. Hay otras hermenéuticas dispensacionales que también son útiles. Aldo Alvarenque Meneses. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos que todo aquel que deje hermanos, madre, casas, etc., recibirá 100 veces más? Argumento que usan muchos para hablar de la prosperidad. Es una expresión hiperbólica que enseña que recibirán mucho más de lo que han dejado por Cristo, pero en ningún caso se trata de una prosperidad económica, como algunos falsos maestros enseñan, porque Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. El ejemplo de los apóstoles es evidente. Dejaron todo para seguir a Jesús. Fueron perseguidos en el mundo, vivieron en pobreza, estuvieron enfermos, sufrieron aflicción, pero la riqueza de ellos es que renunciaron a la familia y tuvieron miles de hermanos espirituales. A los bienes temporales también renunciaron para tener riquezas eternas, etc. No prestemos atención a quienes usan textos indebidamente para anunciar la verdad que les favorece a ellos. Manuel, cuando un cristiano muere, ¿el alma y el espíritu van juntos a la presencia de Dios o van por separado? Es necesario conocer bien que el hombre está formado por una parte material, que es el cuerpo, y otra espiritual, que se compone de espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, etc. Cuando un creyente muere, todo el cuerpo vuelve al polvo, no una parte. Lo mismo ocurre con la espiritual. Toda ella en su conjunto va a la presencia del Señor. Esclavo de Cristo. La ira venidera de la que somos librados, 1 Tesalonicenses 1:10, no es la ira de la tribulación, sino la ira eterna del lago de fuego. Estimado, te olvidas del complemento a ese texto. La ira venidera dice de ella el apóstol Juan en Apocalipsis: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nada del lago de fuego. Apocalipsis 3:10. Hay que dejar a un lado los prejuicios teológicos para interpretar la Biblia en su totalidad. Yatian. En Lucas 13:11 dice de una mujer que tenía espíritu de enfermedad: me surgió la duda. ¿La enfermedad es un espíritu? He oído gente que ora por los enfermos llamándoles así y reprendiendo al espíritu de enfermedad, y hasta que llegué a pensar que era incorrecto. ¿Qué es lo que es correcto bíblicamente? Cuando se habla de espíritu de enfermedad, quiere decir que la enfermedad a que se refiere tenía procedencia por la acción de un espíritu inmundo, de un demonio en ella. Aquella enfermedad, incurable por los médicos, la estaba afectando desde hacía 18 años. Pero no todas las enfermedades son producidas por demonios. De ahí que esos medios como exorcismos que algunos hacen, reprendiendo a la enfermedad como si fuese un espíritu, es una equivocación y produce mayores males que si en lugar de eso recomendasen al enfermo que acudiese a un médico. Mario G. siempre fuerte. Mis respetos para el hermano, pero toca temas que desconoce.
y aprueba a otros que la Biblia no aprueba, como comer sangre. En otro vídeo dice que se puede comer sangre porque Dios hizo limpios los alimentos. La guerra espiritual para los teólogos no existe porque se la pasan ocupados en libros que no destiernen los espíritus. Estimado Mario, siempre fuerte para decir lo que deseas que la Biblia diga. Lo que he dicho sobre la sangre lo sustento, porque así lo enseña la Biblia. Como ya dije entonces, la guerra espiritual existe. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero para el creyente es una batalla de resistencia, no de ataque. Es decir, no se lucha para derrotar a Satanás y a los demonios, ya que han sido derrotados por Cristo, sino para mantenerse firmes usando la armadura que Dios ha provisto. Los teólogos bíblicos sí discernimos los espíritus y lo explicamos en preguntas como estas y en libros que ponen de manifiesto la verdad de la fe. Mariana Brito, si el cielo eterno es aquí en la tierra, ¿dónde vamos en el arrebatamiento cuando venga Jesús mientras pasa la tribulación? La Biblia enseña que estaremos con Jesús. Es evidente que hay un lugar que Cristo prepara para los suyos, que recibe varios nombres, entre ellos la Jerusalén celestial. Esta residencia, digamos así, estará sobre la tierra en el milenio, pero vendrá a la tierra en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Juan vio que descendía del cielo de Dios, y que luego va a estar sobre la tierra. Apocalipsis 22, 1-5. No podemos confundir los tiempos. Cristian Doncel, quisiera preguntar si en su teología, en el libro de soteriología, va a tratar el tema de hematología, y si en el libro de eclesiología incluye el papel de la mujer en la iglesia. Amigo, supongo que en lugar de hematología, que es el estudio de la sangre, habrás querido decir amartiología, que es la doctrina del pecado. En este caso, se tocará en el volumen de antropología. Y en cuanto al ministerio de la mujer en la iglesia, también se va a considerar en el tomo de eclesiología. Proteus Gamer 97. ¿Nuestras oraciones sobre los enfermos u otras cosas de la vida tienen efecto? Sé que todo es soberanía de Dios y nuestra oración no cambia su voluntad, pero si oramos, bendición, sanidad, seguridad, etc., tiene efecto. Mira, la Biblia manda orar por todos. 1 Timoteo 2:1. Por tanto, Dios no establece cosas vanas. Si Jesús nos dijo orar sin cesar, si los apóstoles son ejemplo de oración, si el ejemplo supremo es Jesús, es de un hombre que oraba, nosotros tenemos que orar. La voluntad de Dios es suya, pero Dios no hace máquinas que inexorablemente tienen establecido todo cuanto va a ocurrir aquí y se va a ejecutar ores o no, ya que la Biblia dice que por la oración de algunos, como el caso de Moisés, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y no lo hizo. Johnny Borja, Sperry en Satanología acerca de que Satanás no ha sido arrojado del cielo y que es el acusador. Él dice que él todavía sigue ejerciendo de alguna forma la tarea de defender el trono porque esa fue la tarea de Lutero, y este autor dice que de alguna manera sigue haciendo esto en otra escala, pero que ahora lo hace acusando. Seguro que conoce lo que dice Schaeffer. Respecto a esto, ¿me puedes orientar? Porque estoy con Satanología, porque los autores que tengo no son muy amplios. ¿Me podría decir también algún autor amplio en Satanología? Satanás actúa como ángel de luz, por tanto lo hace muchas veces cubriendo con una apariencia de piedad lo que es para él una forma de actuar en maldad. Es pensamiento que indicas, o ese pensamiento que indicas, es muy posible, actuando en su condición de protector, que usa para su propósito de que Dios actúe en justicia contra el hombre y especialmente contra el creyente. Próximamente estará el volumen de angelología de mi teología sistemática, en donde se toca ese aspecto referente a Satanás. Julio Escudero, Dios te bendiga y agradezco
a Dios su ministerio sirve de mucha ayuda. Mi pregunta es la siguiente. Yo creo en la seguridad de la salvación, pues así lo enseña la Biblia. ¿Un nacido de nuevo puede cometer algún pecado como hombre humano? Que es mi pregunta, es si cometes ese pecado y en el mismo momento que lo cometes viene Dios, por ejemplo, si se ha emborrachado y viene Dios, se va al cielo la embriaguez. Y así con distintos pecados. Quisiera que me diese luz sobre esto. Mira, ningún pecado puede estar presente en el cielo. Lugar de gloria, que los margina totalmente. Apocalipsis 21-27. El creyente que hoy tiene en sí la presencia del pecado será despojado de esa presencia. Por tanto, cuanto corresponde a ese sistema, con sus miserias y pecados, será cambiado por un cuerpo glorificado. Todo el que sea salvo, aunque haya caído en el pecado, será llamado para estar para siempre con Jesús, pero sus pecados quedan atrás, porque corresponde a la vieja naturaleza. Manuel Leiva. Un cristiano que tenga una lucha contra un pecado sexual en el que sigue cayendo debe cuestionarse su salvación, teniendo en cuenta que este cristiano ora todos los días a Dios para que lo fortalezca y se siente mal cada vez que cae en ese pecado, además de haber intentado métodos humanos para dejar ese pecado. Además, quisiera preguntar, ¿qué más puede hacer una persona con este problema? La liberación de un problema de pecado descansa en que el creyente viva en el poder del Espíritu. Gálatas 5:16. Cuando el cristiano está a punto de cometer un pecado contra Dios, está siendo advertido por la acción del Espíritu que le redarguye del pecado que va a cometer. Es entonces cuando debe dedicar un tiempo especial a la oración, pidiendo la ayuda de la gracia en este problema. Por otro lado, está la Biblia, en cuya meditación el creyente encuentra camino para no pecar contra Dios. Estas dos son armas que Jesús como hombre usó en la victoria sobre la tentación, y esas son las armas contra las tentaciones de Satanás. Terminamos aquí el programa de hoy, y recuerdo de nuevo, no hagan caso si alguien dice que desde nuestra asociación o el pastor Pérez Millos o alguno de sus colaboradores está pidiendo dinero. No es verdad, es una estafa. Esperamos un encuentro nuevo con vosotros en el próximo programa. Y mientras tanto, os encomendamos a la gracia de Dios para que os dé bendiciones en vuestra vida y en vuestro ministerio.